El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Buenas, Edgardo Vogel, bienvenido a tu casa, porque estoy en tu casa en Chile, en la playa, en un lugar maravilloso que me habéis recibido con muy buena hospitalidad. Yo estaba aquí en Chile y dije, ¿cómo no voy a conocer a Edgardo Vogel, que es un gran divulgador y organizador de eventos del Festival MCA y que está en este mundo de el despertar, de hacer las cosas de otra manera y de entender la realidad de una forma nueva, ¿no? Nueva o quizás antigua, es lo que vamos a ver. Bueno, Edgardo Vogel es ingeniero comercial, pero por lo que le conocemos y a lo que se dedica sobre todo es a la organización de eventos. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, hola. Hola. Muchas gracias por esta invitación a ti por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? A mí me gusta mucho, como te he dicho, conocer qué hay detrás, ¿no? De alguien que se dedica a algo totalmente alternativo, como tú, que vive ya fuera de la ciudad, vive en la playa, retirado, pero bueno, organizando eventos de no sé cuántos expositores, como el que tenéis ahora, MCA. ¿Cuántos expositores son? Son más de 80. Más de 80. Más de 80 conferencistas, sí. Madre mía, que son 3 días y todo esto. Has traído aquí a Al Gore, has traído a Joe Dispenza, bueno... Varios, ¿no? Y bueno, me gustaría saber cómo empezaste tú en este mundo de lo alternativo, o si ya eras así de pequeño, si ya eras alternativo. Sí, mira, bueno, desde chico tenía cierta curiosidad por la vida, me llamaba la atención la muerte, en realidad, porque sentía que era muy lógico que de repente de un día a otro desaparecieran. Entonces siempre me cuestionaba. Pero yo diría que mi gran cambio fue producto que conocí al que fue mi maestro, mi mentor, que se llamaba, ya no está en esta tierra, Darío Salas Sommer. Ah, sí. Sí, creador del Instituto Filosófico Hermético, que ya de hecho tiene en España, en Estados Unidos, sí, sedes en distintos lados. Y él, cuando yo lo conocí, la verdad es que como que tenía un libro también, Los brujos hablan. Y ese libro hablaba de la simpleza de la vida, pero la profundidad de la vida a su vez. Si uno se da cuenta, la vida es muy simple y uno mismo la va complicando. Y empecé a hacer un trabajo más profundo de lo que él transmitía principalmente como lo original, digamos, de que el ser humano está programado, que estamos muy dormidos, así tipo lo que se ve en Matrix, sí. que de alguna otra forma ahí uno vive, hace de todo, está corriendo, pero funcionamos como sonámbulos. Ese fue como el primer llamado, es decir, estamos dormidos, ojo. Y después un trabajo para ir de alguna otra forma saliendo de esa mecanicidad, que es un trabajo de desarrollo de conciencia, con un proceso, es un proceso, pero también tiene cosas específicas que tú tienes que ir trabajando, cómo estás programado mentalmente, cómo estás programado emocionalmente, físicamente, instintivamente. Entonces ahí viene todo un desarrollo en las distintas áreas y de alguna otra forma ir comprendiendo qué es lo que somos esencialmente y qué es lo que no somos también. Porque al empezar a como darse cuenta de que funcionamos mecánicamente, funcionamos como sonámbulos, nos empezamos a dar cuenta de lo que no somos. Es decir, por ejemplo, no somos nuestros pensamientos, porque esos pensamientos son automáticos en la práctica. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos hoy día en esta tierra, que estamos absolutamente controlados por unos pensamientos que vienen desde afuera, son mecánicos, son repetitivos y nos hacen perdernos de lo que somos esencialmente. No somos nuestras emociones, por ejemplo, porque también son emociones adquiridas, emociones que vienen de herencia o de trauma o de cultura, de creencia, etc. Y así uno se va logrando de a poco, comprendiendo y
y bueno, con el tiempo, así, para hacer una síntesis, Sí. con el tiempo, yo me comprometí en un momento dado. A mí me empezó, digamos, antes de partir en este camino, yo tenía problemas personales de autoestima, era un Ah, hiper sí. tímido, muy, muy tímido. Había tenido problemas materiales también porque con una ambición muy desmedida, tú que sabes astrología, un Marte en Sagitario, pero mal aspectado, entonces Ah, muy impulsivo, querer ganar plata rápido, esto, lo otro. ya. Y me metí en muchas cosas queriendo ganar rápido y me fue mal. Y todas esas áreas. Entonces empecé como a trabajar el aspecto material y ahí tomé un compromiso de que cuando ya tuviera una cierta base material, todo lo que yo había recibido en esta enseñanza de Yosala, en este trabajo que yo he tenido, iba a querer hacer iba a hacer un aporte también a la sociedad, eh, eh, digamos, entregando parte de mi tiempo eh, para una mayor humanidad, para una mejor humanidad, una mejor sociedad. Entonces, Sí. paralelamente me independicé, creé una empresa organizadora Ujú. de ferias que ya lleva más de 30 años, 35 años organizando muchas cosas, muchas ferias, Sí. grandes encuentros, congresos, pero en un momento dado ya, no sé, deben ser eh, más de como 13 años, yo creo por lo menos, o un poco más, Ujú. creé un área de desarrollo humano. Y dije, a través de esta área voy a empezar a hacer el aporte. Ya la base material la tenía bastante, relativamente tranquila, Sí. entonces creé esta área de desarrollo humano y ahí partí con un programa. Primero fui a una radio y dije que quería hacer un programa que se llamara Conversando en Positivo. Anda. ¿Ya? Y en la radio el director le caí bien, pero eso me dijo, ya, bueno, hagamos este programa. Entonces partí con este programa una vez a la semana, Ujú. iba a la radio y entrevistaba a alguien, siempre entrevistando a alguien. Y bueno, como organizaba cosas también, ahí empezamos, trajimos al Gore y un poco impulsamos el concepto de calentamiento global y Sí. medioambiental en Chile, a Joe Dispenza y a distintas personas que transmitían aspectos que eran importantes para la Ujú. sociedad. Y bueno, junto con eso, como yo organizaba ferias y todo, y ya estaba entrevistando gente y conocía bastante del mundo de la conciencia y yo me sentía parte también, Ujú. dijimos, bueno, si ya hay experiencia en la parte de organización, tengo una carrera profesional que también me sirve porque para organizar se requiere un nivel de disciplina también y Sí. organización bastante importante. Y conozco gente, todo, hagamos un gran encuentro donde podamos integrar las distintas áreas que impactan al ser humano, que tienen que ver con la ciencia del bienestar y tiene que ver con la conciencia, Ujú. relacionado a la mente, relacionado a la emoción, a la salud, al Ujú. alma, etcétera. Y ahí generamos este proyecto que partió como idea el 2011, pero para que partiera el famoso año 2012, ¿te acuerdas? Sí, que se iba a acabar el mundo, Se iba ¿no? a acabar el mundo, Sí. el 21 de diciembre del 2012. Aquí seguimos. Aquí estamos de nuevo, nuevamente y todavía. Y ahí partimos con este gran encuentro donde conceptualmente es tocar la mayor cantidad de temas, darle un mayor nivel también a lo que es la conciencia, digamos, Ujú. conceptualmente, porque por lo menos ahora ha ido mejorando mucho, pero en general todos los encuentros o ferias o congresos que se hacían a este tema eran eh, como el circo pobre, se puede decir, un poco, Sí. donde iba poca gente y no con pocos recursos. Entonces se tomó la decisión de hacer algo de alta impecabilidad, de subir el nivel, digamos, de estos temas y de que no solamente fueran las personas que ya están en estos temas, sino Llegar a más, ¿no? exactamente, que llegara más público, más gente que todavía que no conocía nada. Entonces, bueno, desde el 2012 que hicimos la primera a este año que va la octava, ha cambiado mucho, sí, Uf. positivamente. Sí. Eh, Hay muchas personas que hoy día ya están resonando con estos temas, se están dando cuenta que la vida tiene más trascendencia, que tiene un Ujú. sentido más profundo.
Todavía, lamentablemente, hay mucha gente que todavía no se conecta, bueno, porque el sistema un poco con tipo Matrix nos hace que nos desconectemos, que estemos en otra, pero cada vez hay más personas, mujeres, gente de edad, jóvenes, hombres, que cada vez hay menos hombres siempre en todos estos siempre encuentros. Siempre hay menos en estas cosas. Mucho menos, pero también están apareciendo. Y bueno, hoy día ya vamos a la 8ª versión y con mucha gente, más de 80 relatores, no sé, calculamos 10.000 personas aproximadamente. Impresionante. Pero MCA, estamos hablando del festival MCA, Mente, Cuerpo, Alma. Exactamente. Y junto con el canal, que también, el Conversando en Positivo, el programa que partió en la radio, hoy día está en un canal en YouTube que tiene hoy día 135.000 seguidores, suscriptores. Mueves gente, ¿eh? Mueves gente. Y entrevistamos a muchas personas. Lo bueno ahora de lo que está sucediendo con el tema de la tecnología es que el mundo se hizo chico también. Sí. Se hizo mucho más global, entonces hoy día puedes hablar con alguien que está resonando en España, después otra persona en Estados Unidos, en México, Colombia, etc. Sí, esa es la parte buena. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero te voy a hacer una antes de que se me vaya, porque has dicho no somos esto, no somos esto, claro. No somos... ¿Qué somos? Somos seres energéticos, somos seres espirituales que estamos aquí experimentando en la materia. Entonces nuestra labor principal, yo diría nuestra tarea principal es desarrollar esa conciencia, que esa conciencia es una chispa divina, que somos parte de la divinidad, parte de la creación, y que la tarea principal es como expandir esta chispa, porque así también estás haciendo un aporte a la creación. Entonces, eso somos. Ahora, lo que pasa es que nos olvidamos de eso constantemente. El sistema nos hace que nos olvidemos y hace que estemos permanentemente viviendo hacia afuera, buscando cosas desde afuera, relacionándonos todos siempre desde afuera, quizás buscando el éxito. Por eso que lo que está sucediendo hoy día, y bueno, tiene que ver un poco el festival, pero esto es una cosa a nivel mundial, es que está todo disruptivo, y por otro lado, esta sociedad, bueno, lo dicen mucha gente, lo dicen profesionales, todo, es una sociedad que está agotada. Entonces, se está creando todo de nuevo, por eso también se habla como de una nueva humanidad, una nueva sociedad. Lo plantean personas que han estudiado también los ciclos, etc. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta, por ejemplo, profesionales con más conciencia, doctores con más conciencia, abogados, educadores, en la área científicos. Todo se requiere que vayan cambiando la estructura y la forma. Entonces, pero nos olvidamos de lo que somos. Entonces, por eso que el trabajo parte por lo que no somos, que es un poco parecido, no igual, pero relacionado a los aspectos defectuosos que uno tiene, por ejemplo. Que en fondo, para ir conectándonos a la cosa más luminosa, tenemos que conocer también los aspectos más oscuros, más defectuosos, que tenemos que sacarlo a la luz. La sombra, ¿no? Es la sombra, de una forma, pero que no es malo, es parte de nuestro trabajo, cada uno en lo suyo, que tenemos como material para desarrollarnos. Es decir, yo lo he dicho varias veces, yo me he visto varios defectos, pero cuando partí, quizás lo que más me limitaba en ese tiempo era la timidez, por ejemplo. Entonces, si yo no enfrentaba esa timidez, nunca iba a poder hacer un cambio en mí. Claro, yo me estoy imaginando, ¿no? Porque con lo que has dicho, entre que eres Piscis, niño tímido, sensible, con miedo a la muerte, ¿cómo fue tu infancia? Sí, fue muy sola, digamos. Mis hermanas todavía me decían que yo en el colegio como que pasé invisible. Porque era muy introvertido. Introvertido, bastante tímido, no me atrevía a hablar poco con mujeres, por ejemplo. Me ponía rojo. Pero cuando ya inicié este trabajo y cuando ingresé a la universidad también, que fue yo diría que un proceso muy bueno, importante,
dije que en un momento dado tenía que enfrentar y ahí tomé la decisión de hacer un curso de teatro. Ah, qué bueno. Claro, y eso me ayudó mucho, la verdad, porque te obliga, pues, te obliga a enfrentar expresión corporal, oral, Claro. actuación Mm, y más que nada a abrirte, claro, a sacar eso, a ¿no? sacar, porque uno introvertido está muy metido para adentro. Claro. ¿Y por qué estudiaste, por qué decidiste con ese perfil estudiar una ingeniería? Me resulta curioso. Bueno, mira, uno cuando es joven, yo lo veo, nosotros hacemos unas ferias de educación también y vemos que los Sí, chicos están bastante perdidos. ya. Eh, y uno, no sé, a los 16, 17 años está bien perdido de lo que quiere. Mi papá era empresario, tenía una fábrica Sí, y mi entorno era más o menos ese, claro. tipo empresarial, etcétera. Entonces yo lo único que pensaba, comercio, administración, etcétera. Ujú. Y la verdad es que entré también por situaciones muy circunstanciales, entré a estudiar, Sí, porque yo fui mal alumno, tenía malas notas, tenía pocas opciones de entrar, en este caso acá en Chile entré a la Universidad de Chile, que es la universidad que sí. tenía más prestigio en su momento, Ujú. y a la carrera de Ingeniería Comercial que requería altos puntajes. Pero por distintas razones, en un momento dado, cuando ya había un último llamado de voz, no sé, casi no había gente, y yo entré el último de De ese llamado, rebote, como se suele de decir. rebote, sí. Así que así entré a esa carrera llena de inseguridades también, porque pensé que Mm, no me iba a poder. Pero la universidad también me implicó enfrentarme, cambios, etcétera. Y bueno, yo diría que es una carrera igual bastante amplia, ujú. porque la administración te sirve para todo. Claro, Aprender de finanzas, aprender de administración, aprender de marketing, de cómo se manejan. Eh, fue bueno, pero fue así. Pero está relacionado. Yo diría que con lo que, digamos, lo que hacemos como organización, eh, es necesario tener de alguna forma ciertos elementos de profesionalismo, porque también yo creo que parte del éxito, yo tuve otra empresa organizadora sí. que otra empresa grande que había acá en Chile me compró, se puede decir. Ah, Claro. ¿Y por qué? Porque tenía la característica de una organización profesional. claro. Entonces, Aprendiste las herramientas para poder estar haciendo esto que estás haciendo ahora, ¿no? sí, pues herramientas que... Mira, en el camino espiritual también yo aprendí con Darío Salas un concepto de la impecabilidad. Que la impecabilidad significa como falta de pecado, o sea, sin pecado, Sí. impecabilidad, Ah, qué bueno. sin pecado. En el fondo, ser impecable, o sea, si tú dices algo, hacerlo. Si prometes algo, hacerlo. En el tema de la organización pasa que uno muchas veces va a algún lado y ves lo que te prometieron, pero ves lo que es Ujú. y no es lo mismo. Entonces, mucha impecabilidad en la organización, en cómo entregas la información, en tener buenos equipos, hacer buenos timing, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, tiene algo que ver. Y el camino de desarrollo de conciencia requiere también bastante disciplina, Ya. porque en lo que tú preguntabas inicialmente de lo que no somos, Ujú. por ejemplo, o sea, somos parte de la naturaleza y en la naturaleza hay leyes. Y una ley que existe que es la ley de la inercia, es decir, todo tiende a la inercia, que es la entropía también, todo tiende al caos y a la inercia. Ujú. El camino espiritual es lo contrario, es decir, es la negantropía que se llama, Ajá. o irse a la no inercia. Entonces eso requiere mucha disciplina. ¿Por qué? Claro. Porque por inercia, por comodidad, nosotros no vamos a hacer cosas que sí deberíamos hacer, pero por comodidad al principio decimos sí, yo la voy a hacer, pero ya no las hacen. Dar un ejemplo, no sé, desde la flojera, desde que te propones compromiso, mucha gente que dice ya, desde hoy día voy a hacer tal cosa, pero ¿cuánto dura eso? Mm. Dura poco. ¿Y por qué dura poco ese propósito? Porque la inercia te chupó la energía. Entonces, el desarrollo de conciencia, tienes que tener desarrollo de voluntad. ¿Para qué?
para tú ser como el jefe del cuerpo, el jefe de esta cabecita y el jefe de la estructura emocional, que lidere, no que se manden solos. Ya, qué interesante esto que dices, porque ahora mismo está muy de moda en estos mundos fluir. Claro. Fluir, y también se ha puesto de moda el estoicismo y tienen eso en común, ¿no? Es fácil porque a ver lo que surge y esto, ¿no? Claro, Y tú estás justo en lo contrario dentro de la corriente espiritual. ¿Cómo ves esta tendencia ahora mismo? Bueno, a mí me gusta el estoicismo porque tiene cosas muy relacionadas también con el hermetismo, con lo que planteaba Darío Sala en términos de la impecabilidad. Sí, pero al lado que se está llevando, ¿no? De la fluidez y de no me importa nada. Que la fluidez quizás puede tener dos campos, digamos, como en la vida también, que está la dualidad y la unidad. Pero yo lo veo por el lado positivo, que uno tiene que fluir en el sentido de soltar. De soltar tu estructura programática, de soltar tu aspecto ideológico, de soltar aspectos de creencia. No aferrarse a eso, sino soltarlo. De flexibilidad, ¿no? De alguna forma, claro. Y el problema que tenemos los seres humanos es que como nos enamoramos de nuestras propias ideas y también muchos implantes que tenemos, entonces nos quedamos ahí en el cuadrado. Eso lo planteaba mucho un gran escritor, Carlos Castaneda, que lo ubica, que escribió un montón de libros relacionados con Don Juan, que era su maestro. Y él hablaba mucho que nosotros tenemos que salir de la historia personal que tenemos, del cuadradito, porque si nos mantenemos ahí no podemos cambiar. Entonces, bajo mi punto de vista, esa es la fluidez, digamos, abrirse a todas las opciones para realmente hacer un cambio, porque si no es muy aburrido la vida. Se transforma en una repetición de ser siempre el mismo y llegas a viejo, yo creo que muy frustrado. Por eso que hoy día hay mucha depresión, porque hay mucho vacío existencial y que tiene que ver con eso, porque no has profundizado en ti, no has explorado y por lo tanto te acostumbras a un tipo de vida que es muy, muy rutinaria y que eso después se junta con búsqueda de estímulos que tiene que ver con el alcohol, con las drogas, el juego, la comida, etcétera, para llenarse un poco de esos aspectos que son externos. Entonces por ahí va, bajo mi punto de vista, la fluidez. Claro, hay otras personas que lo toman por el otro lado, que no, deja ser, no hace cualquier cosa. Claro, no haces planes, no a ver lo que surja, ¿no? Y el compromiso está ahí. Exactamente. Bueno, ese es un tema importante del compromiso, que parte con el compromiso con uno mismo. Que ahí el estoicismo quizás tiene algo que ver, digamos, si yo me comprometo a lo que sea, digamos, a cambiar en un aspecto, bueno, hay que jugársela a concho con ese compromiso y sentirlo y tener la convicción. La convicción también es un concepto bien importante que yo creo que puede llegar desde adentro, es decir, la convicción de que somos seres espirituales y que tenemos un propósito aquí en la vida. Entonces, cuando uno va teniendo esa convicción, cuando uno va como conectándose con el concepto, te va cambiando la vida también. Se va cambiando porque es más llenita, pues es más completa, estás más feliz, te relacionas mejor y te cambia la visión de la vida. Por ese sentido, igual uno se cuestiona el tema de que, bueno, nos vamos a ir físicamente, que la muerte, etc. Pero igual va cambiando a poquito que, en este caso, cuando uno va conversando con otras personas y cada una va viendo las convicciones que tienen y cada vez también hay más evidencia de que somos energía, la misma física lo está planteando. Entonces, ahí uno se da cuenta que es un proceso, toda esta comprensión. Vas pasando paso por paso y a veces vuelve, tú crees que hay cosas que ya las has superado, pero ves que te pasan experiencias que ves que no las superaste. Pruebas, sí. Todos tenemos pruebas, que tienen que ver también un poco con la astrología, que son las pruebas de los elementos, que en las iniciaciones antiguas
en el antiguo Egipto, bueno, en todas las escuelas siempre están las 4 pruebas, que son las pruebas de los 4 elementos. ¿Las has tenido? Y sí, pues. ¿Las 4? Bueno, la ¿Cuántas? prueba del agua de todas maneras, la prueba emocional. Sí. La prueba de la tierra, lo material, también. La prueba del aire, sí, pero yo creo que quizás un poco, pero también la he tenido. He tenido problemas de expresión, he tenido discusiones de repente que después han surgido otras cosas. Sí. Y las pruebas del fuego que tienen que ver con la impulsividad, sí, pues el tema económico se juntó entre la materia y el fuego, por ejemplo, de tomar decisiones muy impulsivas que después eso te genera problemas en la vida, situaciones. Ya. Pero hay bueno, por supuesto que hay algunas que son más fuertes que otras. En la astrología se ve las tendencias por los signos. Claro. Entonces, ¿dónde si uno está más aspectado con pruebas en el fuego o en el aire o en las emociones? Uno ve, por ejemplo, no sé, de repente asesinatos, de repente por impulsividad. Y que tú veas las personas después que están súper arrepentidas de lo que hicieron. Son pruebas que no la pudieron superar. O gente que ha quedado destrozada materialmente. También la materia trae muchas pruebas, generalmente. Y eso pasa mucho también con personas que están en el trabajo espiritual, pero tú las ves con un gran fracaso material. Entonces creo que ahí hay una gran contradicción. Eso es interesante porque se parece que tienes que ser pobre para ser espiritual, ¿no? Eso está muy metido en el inconsciente colectivo. Eso es la ideología. Claro, o sea, y es justo la al religión. revés, ¿no? La abundancia va en todo. Pero sin duda. Mira, Darío Salas, vuelvo a él porque fue ¿Sí? un maestro. Él planteaba mucho el tema de que si alguien quiere tener éxito en el trabajo espiritual, es fundamental, primero que nada, tener una base material, porque por algo estamos en la tierra. Claro. Entonces no puedes no tener nada y decir que yo soy muy espiritual. Porque no es así. Claro, y bueno, en las religiones metieron mucho eso, de que... Sí. Ahora, por supuesto que ya teniendo una cierta base material, uno tiene que también tener criterio en el uso de eso y no caer en la soberbia, no caer en ambición desmedida, como la que te hablaba antes, y hacer un buen uso de esos dineros, de esos recursos. Claro. Y ojalá también poder trabajar en áreas donde tú tengas talento, donde tengas tus dones, y poder de alguna u otra forma poder hacer aportes también a la sociedad a través de esos talentos. Que hoy día a veces es otro problema de muchas personas que están trabajando en áreas que están frustrados. Que están frustrados. Yo te iba a preguntar, entre todo esto que has hablado como de tus pruebas materiales, ¿no? Y entre ese mundo en el que eras tímido, que acabaste estudiando ingeniería comercial, aunque te sirvió, y toda esta investigación paulatina en el mundo de la espiritualidad, ¿hubo algún hito o fue todo muy poco a poco? ¿Hubo algo que te marcara? ¿Hubo alguna experiencia? Hay gente que tiene una experiencia cercana a la muerte, hay, yo qué sé, cosas, ¿algo gordo o fue así? No ha sido así, pero bueno, han ido sucediendo, claro, cosas, pero que uno, mira, además con la edad uno empieza a integrar todo. Ya. Y ahí se va dando cuenta que todo... A darse cuenta, esto era por esto y lo otro por lo otro. ¿No? Exactamente, y de las relaciones, las personas que has conocido, Sí. y de todo eso. Ahora, sí, para mí fue un gran hito, que ya lo dije recién, el haber tenido ese libro famoso, Los brujos hablan, que cuando lo empecé a leer, dije, chuta, parece que hay otra vida. Y ahí conociste a Darío Salas. Y después conocí a Darío Salas, que era el escritor de ese libro, que lo conocí a través del que fue mi primera señora, mi primera esposa. La conocí a ella a través también de un amigo que lo conocí estudiando ingeniería comercial. Casualidades. Entonces, ¿viste cómo se va dando? Si no hubiera entrado a estudiar, no hubiera conocido al que hasta el día de hoy es mi mejor amigo, y a través de él conocí a ella, y a través de ella conocí al que fue mi maestra. Increíble. ¿Y cómo fue tu maestro? ¿Él daba clases? Él tenía una escuela que todavía existe, claro, Instituto Filosófico Hermético, tenía una escuela donde todas las semanas daba una conferencia. Ajá. Y después la escuela fue creciendo y tenía ya distintas áreas, teníamos talleres,
pero lo más importante siempre era la conferencia de él, una conferencia. Y hay todo un desarrollo, digamos, de lo que él planteó de su enseñanza, que un poco ya te la he transmitido, que en el fondo es el desarrollo de conciencia, ese es el fondo todo, que en el fondo uno tiene, pero comprender qué significa la conciencia y qué significa la inconsciencia, en el fondo, el estar dormido, lo que no somos, lo que hablamos antes. Entonces eso ya es un proceso permanente, ahí no cambia. Pero después, claro, el suceso, el ingreso a la universidad para mí fue muy importante porque yo no me la creía, lo que te decía era, y de repente entro a una carrera donde habían puros gente que cerebrillos. Claro, entonces, bueno, cambiaron las relaciones, empecé a conocer mucha gente distinta y también me vi obligado a ser más astuto. O sea, por ejemplo, claro, ahora lo cuento, pero yo estudiaba mucho hacía como apuntes chiquititos, como una especie de torpeo. ¿Sí? Entonces entraba a las pruebas, a veces usaba el torpeo, pero otras veces no, pero con eso lograba como incorporar las materias. Chuletas les llamamos nosotros. ¿Chuletas? Sí. Eso, chuletas. Y todos esos aspectos, ya terminando la carrera, después, claro, el tema material, ahí con un amigo, con el mismo amigo que conocí, empezamos a tomar unas iniciativas empresariales que eran, ahora yo las veo muy absurdas, porque nunca las íbamos a poder hacer siendo... ¿Cómo eran? Queríamos tener una empresa de asesoría, por ejemplo. Ah. Si recién estábamos saliendo de la universidad, ¿cómo una persona no puede estar asesorando recién saliendo? Ya. Pero, bueno, distintos aspectos. Tuvimos un socio argentino que finalmente terminó ser un espía, una tremenda... Muchas cosas, pero que te van enseñando, pero en la escuela también, en el instituto, también muchos aspectos de mí que los fui viendo, que también te van marcando. Por ejemplo, una gran descalificación, muy juicioso, el narcisismo que uno lo empieza a ver también, la soberbia, por ejemplo, cuando uno empieza a conocer estos temas, también se pone un poco medio soberbio espiritual. Sí, yo ya lo sé todo. Claro, y empieza y querer transmitirlo a otras personas. Entonces, uno ve ya a otras personas cuando les pasa lo mismo, que empieza a transmitir, como que tratando de evangelizar un poco, se puede decir. Entonces, pero te das cuenta que en el fondo hay una soberbia de uno también. Claro. Querer demostrar que yo soy superior y todo. Entonces, yo diría que todos los aspectos más defectuosos, si es que uno quiere hacer un trabajo de autoexploración, empiezan a aparecer. Todos tenemos, nadie se salva de que es pulcro, así. Pero tampoco no tiene nada de malo. Aquí yo creo que la sociedad como que se tapa mucho, especialmente acá en Chile. En Chile somos muy enfermos de la imagen. ¿Ah, sí? Sí, de la importancia personal, del qué dirán. Entonces uno siempre quiere mostrar lo mejor de uno. Y claro, y ahí uno esconde gran parte de uno. Yo creo que los españoles en ese sentido, yo creo que son más abiertos, ¿no? Sí, bueno, también, lo de la imagen. Sí. No sé si es mundial, no sé. Pero somos muy preocupados de mostrar como la imagen de uno. Entonces, en un momento dado, también me lo dijeron en esos trabajos que hacíamos, de que a mí me había ido bien, por ejemplo, en el camino material, ¿sí? pero como que había desarrollado una estructura para mostrarme como exitoso, pero que era una imagen también. Entonces, y que había algo de narcisismo también. Entonces, te hacen como obligarte a empezar a mirarte cada vez más, porque lo transmiten todos los maestros, que es fundamental dentro de este trabajo de desarrollo de conciencia partir con la autoexploración, con la autoobservación, empezar a mirarse a uno mismo para desde ahí lograr conectarse más internamente. Conócete a ti mismo, la famosa frase. Claro, sí. Que eso tiene que ver también, bueno, yo lo aprendí con Darío, también Salas, los principios herméticos, no sé si has escuchado. Sí, el Kybalión. El Kybalión, exactamente, que yo lo recomiendo a todos los que están escuchando, viendo. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, claro, exactamente. Bueno, de ahí viene un poco el hermetismo de Hermes Trismegisto. Sí. El 3 veces nacido, sí.
Tris magisteres, ¿no? Claro, que él en el fondo era maestro de maestros, donde en los principios herméticos de alguna forma tienes todo y lo puedes aplicar. El primer principio, donde ahí uno puede decir que somos seres espirituales, es que todo es mente. En el fondo somos gran parte de una mente universal, de una creación universal que es infinita. Entonces, y de ahí hoy día surge mucho en las redes, en todos con mensajes, que somos co-creadores, que podemos co-crear, que somos capaces de todo, que también se abusa mucho de toda esa información, pero que es real, es decir, somos mente, entonces por lo tanto tenemos esa capacidad creativa, pero tenemos que ver desde dónde esa creación. Entonces poder trabajar eso y darse cuenta que eso tiene que ver también con que co-creas con la palabra, que ojo con la imaginación, porque la imaginación también es creativa. Entonces si uno... Bueno, eso era muy chico, por ejemplo, eso cuando chico era muy imaginativo. O sea, yo me deleitaba con la imaginación, me iba en la noche y ahí podía estar 1 o 2 horas imaginándome distintas situaciones y cosas, como era una masturbación de imaginación. Pero eso hay que tener ojo. También con la palabra, con el pensamiento, con la imaginación, todos esos aspectos que se relacionan al todo en mente. Entonces ahí viene un trabajo importante y de observar tus pensamientos. Que parte del trabajo de autoconocimiento es observar lo que uno piensa, pero con esos pensamientos habituales. Empezar a notarlos, darse cuenta, porque te das cuenta que son muy repetitivos. Nosotros tenemos, claro, los científicos, todos, y que tienen razón, dicen que no sé cuántas miles de pensamientos tenemos al día, pero si tú los empiezas a analizar y escribir, son muy pocos en resumen, porque se dan vueltas en lo mismo. Se enroscan. Exactamente, quizás un tema emocional que te está dando vuelta, o el tema material que te está dando vuelta, o que te quedaste enganchado en un tema y ahí te empiezas a dar vuelta. Es como el runruneo que se saca en Chile, ¿no? Qué bueno. El ronroneo, sí, lo llamamos igual. Sí, claro. Sí. Ahí es el ronroneo. Claro, que te hace mucho daño, porque, bueno, de hecho, otro que también lo recomiendo, Eckhart Tolle, con el poder de la hora, donde él habla y se ríe, donde dice que nuestro principal enemigo es el pensamiento, porque las guerras, las peleas, las discusiones, las rivalidades, las divisiones, todo es producto del pensamiento, de un pensamiento mecánico que nos han metido. ¿Sabes? Porque como tenemos implantes mentales de la sociedad, implantes ideológicos, por ejemplo, hoy día hay guerras por ideología, por dogma. No, yo soy así y ya no cambio. ¿Por qué? Porque tiene un dogma político, por ejemplo. Es cosa de ver los políticos en todos lados, en Chile, en España, en todo. Como la gente ya no quiere saber nada de los políticos, están puros dogmas y bueno, y eso ya después con el poder, y etcétera, etcétera. Entonces, eso. Después, bueno, hay otras leyes que son bien importantes. La ley de correspondencia, por ejemplo, tiene mucho que ver con el conócete a ti mismo, porque si, en el fondo, si tú te conoces a ti mismo, vas a conocer la divinidad de alguna forma, porque si es que somos seres espirituales, de alguna forma tenemos una chispa divina, en la medida que nos conocemos a nosotros mismos, vamos a ir conociendo a esta divinidad. Y así la puedes aplicar en la vida, pero en distintas cosas, la correspondencia. La vibración, también hoy día cada vez se habla más de la importancia de la frecuencia. Frecuencia y vibración. Es decir, y que se relaciona con los otros principios, con la mente. Es decir, si tú vibras en la mala salud, por ejemplo, no, es que yo me enfermo de esto, no, yo me enfermo de esto, esa persona se está co-creando la mala salud. Claro. Entonces eso también uno lo puede aplicar en el día a día. Todas estas leyes, la otra causa y efecto, lo mismo. O sea, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Por lo tanto, no existe la casualidad, sino todo es causalidad. Y eso es súper importante darse cuenta, porque si una persona dice, no, yo tengo mala suerte, bueno, a ver, veamos para atrás qué ha pasado con tu vida. Vamos a rebobinar, a ver. Vamos a rebobinar. Exactamente. Entonces,
eh, te sirve para ir cambiando y para darte cuenta y también para ir generando tus propias causas y efectos, aunque Claro. sean en cosas pequeñas. Pero en el camino espiritual eso se va dando porque si uno empieza a desarrollar una disciplina, no en mala forma, la palabra disciplina quizás se puede entender mal, sino en términos de ser coherente, Sí. de la coherencia, tú vas viendo que la naturaleza te va dando de vuelta, causa y efecto, Claro. te va recompensando, vas teniendo tus méritos. Es decir, todo tiene mérito en la medida que tú has desarrollado esas causas. No es porque sí. El inconsciente, por ejemplo, que tiene que ver con el consciente, el inconsciente también es como es inteligente. Entonces va viendo que si uno va siendo coherente, después en el fondo se convierte en un aliado. Entonces cada vez tú vas tomando desafíos y tú sabes que el inconsciente va a ser un aliado tuyo. Ya. Te doy un ejemplo, no sé, si alguien dice ya yo quiero adelgazar y se pone primero debería ponerse un plan, se pone un plan, pero no sé, a los 15 días ya lo dejó botado, ese inconsciente ya empieza a no creerle. Y así si toma un segundo desafío, un tercer desafío, al final se transforma en una especie de títere, porque ya no tiene la fuerza. En cambio, si lo vas haciendo, este inconsciente te va ayudando a superar escollos, que también tiene que ver con el desarrollo de conciencia, que es el tomar desafíos. Es decir, ¿por qué razón? Porque uno tiene que desafiarse a uno mismo para ir logrando cosas que estén más allá de lo normal de uno. Ajá. Actividad física, por ejemplo, ya si alguien dice, yo nunca he hecho nada, ya perfecto, toma un desafío, empieza a caminar, no sé, 2 veces a la semana 1 kilómetro, no sé, su primer desafío, Sí. con tiempo, ya 1 mes, perfecto. Al segundo mes, amplíalo un poco más, etcétera. Después puedes cambiarte el desafío para otras cosas, pero siempre estar como desafiándote como ser humano para ir creciendo. Eso tiene que ver con el desarrollo de conciencia también, porque el desarrollo de conciencia tiene que ver con el estar cada vez como más limpio, se puede decir. Más, Purificado, ¿no? sí, o sea, con menos tapas así. Sí. Con Los menos velos ropa. vas quitando, ¿no? Uno Exacto, a uno. los velos va sacando. ¿Para qué? Se supone que para ir logrando llegar a vivir casi como en el momento presente, que es lo que habla Eckhart Tolle. ¿Y qué tiene que ver el momento presente? Que el momento presente no puede estar con tu cabeza en otro lado. Claro. Tienes que estar aquí. Aquí ahora. Aquí ahora. Tu cuerpo físico, lo mismo. Las emociones, ¿para qué decir? No puedes estar pensando en la emoción que te pasó ayer o anteayer, o que te peleaste con tu mamá, Sí. o lo que sea. Sí, sí, Tienes sí. que estar aquí. Tan difícil, tan fácil, ¿no? A la vez. Exactamente. Entonces, el estar en el momento presente, ¿qué logras con eso? Según lo que dicen los maestros. Al vivir el momento presente, ese momento se transforma en un momento inmortal. O sea, se incorpora al ser. Entonces, tu conciencia se expande al vivir el momento presente. Son momentos que no se olvidan más. Entonces, mientras más momentos presentes sumas en tu vida, más conciencia vas desarrollando. Y eso se suma puede haber gente que siente que no es así, pero se suma en tu conciencia, que es conciencia infinita, que hoy día lo dicen doctores y todo, y esa conciencia en un momento dado se incorpora después a un nuevo cuerpo físico, pero ya vienes con eso. Entonces, ya te has ganado eso, ¿no? Te lo has ganado porque es inmortal. Ya. Y además lo estás aportando, esas experiencias en conciencia se plantea que se aportan también a la creación, porque son experiencias de conciencia. Entonces, estás haciendo un aporte también al todo, ¿no? al todo, exactamente, a la vida misma, estás aportando y a ti mismo. Entonces, uno tiene que tratar de sumar la mayor cantidad. ¿Y cuáles los momentos presentes o que no se olviden en la vida normalmente? Son los básicos: el nacimiento de alguien, de un hijo, el matrimonio o la muerte, etc. Ahí cuando
uno ve a alguien que se muere, amigo o familiar, como que ahí toma conciencia de la vida. Y quizás ahí está chuta y se nos está pasando la vida, qué ha pasado, todo lo otro. Pero uno debería tratar de sumar momentos conscientes, desde una conversación, un caminar, un disfrutar la naturaleza, una rica relación, una comida, todo, todo. Entonces ahí eso es abrir más los ojos, salir de la inconsciencia, lo que hablábamos como al inicio, salir de la mecanicidad. Claro. Por ejemplo, caminar más consciente, todo eso. Es como que lo podríamos aplicar en cualquier momento y cualquiera, ¿no? Algo que suena tan sencillo y lo complicado que es. Oye, qué otros autores de referentes tienes? Además de Darío Salas Sommer y, por ejemplo, nos has nombrado a Eckhart Tolle. Bueno, Carlos Castaneda, yo creo que para sí, mí... también le has nombrado. Sí, Castaneda ha sido bien importante. Después he conocido muchas personas, la verdad, he tenido la suerte con las entrevistas y todo. De los que has entrevistado, claro. Tú tienes un nivel de entrevistas y tantos años. ¿Quién te ha impactado más? Mira, Emilio Carrillo, yo lo encuentro que es un hombre muy sabio y además que es muy sencillo, es muy simple, es muy cálido, ¿no? Y un gran investigador, y lo que va entregando lo hace así en plenitud. Yo diría grande. De acá de Chile, Claudio Naranjo, quizás lo ubicas. Claudio Naranjo también para mí fue un tremendo maestro y también muy... En general, yo diría que los grandes maestros son todos muy sencillos y bien amorosos. ¿Pero le conociste a Claudio Naranjo? Sí, bastante, sí. De hecho, tuve la oportunidad también de moderarle una conferencia en un teatro. Sí. Que me invitó a que lo moderara porque Claudio tenía tanta información que de repente en las conferencias pasaba de un tema a otro. Entonces me pidió, y como ya lo había entrevistado, me pidió que yo lo moderara, entonces así que lo vaya ubicando en los temas para que no se fuera de un lado a otro. Esa fue mi misión. Bueno. Pero sí, Humberto Maturana también, yo diría que también ha sido un buen referente porque también él demostró mucha humanidad, a pesar de ser un tremendo científico. En sus últimos años yo diría que fue integrando también mucho la humanidad con la ciencia. Muy potente. Bueno, y hay, no sé, hay mucha envidia, por ejemplo, Xavier Pedro, no sé si lo conoces. No le conozco. ¿No? Español, sí. Pues no le conozco. Sí, Xavi, que vive en Barcelona. Tiene una forma también de transmitir muy sencilla, pero es muy profunda, es muy simple. Habla mucho de los decenios, del tiempo de Jesús, María Magdalena, pero también maneja mucha información, pero la entrega muy simple. Bueno, y hay muchos más, pero... unos cuantos. Sí, no, son tú entrevistas, tienes una forma de entrevistar, además que escuchas mucho, ¿no? Y estás muy presente. Eso es lo que yo he observado, ¿no? Estás ahí y la gente se va relajando y es una cosa de energía, ¿no? Es lo que yo he observado. Sí, eso, yo ¿Es creo un que método o es tu forma de ser? No, sí, o sea, mira, si yo cuando fui la primera vez a la radio a decir que quería hacer un programa, también lo hice como un desafío. Ya estaba un poco en este camino, pero lo hice como un desafío en términos de ya, pues bueno, enfréntate un poco para el tema de las comunicaciones. Y de ahí surgió. Claro, ahora con el tiempo me he dado cuenta que puede ser, yo creo que la astrología también tiene que ver ahí, yo viendo mis cartas natales. Siempre. Siempre. Y lo que he visto en los comentarios también, que a la gente, y lo que a mí no me gustaba de las entrevistas es de esa gente que entrevista y habla mucho. No me gusta, ¿no? Porque si está entrevistando a alguien, no puede estar hablando y hace una pregunta como de 10 minutos y después casi le responde el mismo. O que interrumpe y todo. Entonces, eso yo lo aprendí viendo a otros, que decir, no, eso no lo quiero hacer. Claro. Y lo otro, no sé, yo trato de prepararme así para las entrevistas para poder, pensando un poco en las personas que están escuchando. Claro. Ponerme en ese lugar. Yo diría que eso es lo más importante, irse como a lo simple, no pensar por mí, sino
pensar como se llama el programa, Conversando Positivo, y que también que sea como Es un buen nombre. una conversación constructiva. O sea, Claro. que cuando termine la conversación, las personas que están viendo, escuchando, se queden con algo. Yo diría que eso. Lo demás ya, no sé, es una forma de ser nomás de uno que quizás puede servir. A mí me lo dijo cuando mi profesor de astrología me dijo una vez en un momento dado que yo tenía que trabajar en aspectos más humanos, tenía que estar arriba de la ola, me decían un poco, y que siempre tenía que trabajar con mujeres. ¿Ah, sí? Sí, todo eso se fue dando, yo no me había dado cuenta, pero y que, claro, hay que hacer como un intermediario. Y hace poco tiempo, ya un par de años me di cuenta, pero es poco tiempo, que en el fondo mi labor con el festival y todo es ser un puente. Y eso me lo he dicho en la carta natal, que en el fondo tenía que trabajar en un área así que fuera como una especie de puente. Y un poco es un puente entre las personas que Claro. entregan la información de sabiduría y las personas que la buscan, información de sabiduría. Claro, estás conectando a todo ese público que es muy amplio con estos sabios que tú has ido seleccionando, claro, ¿no? Referentes, esto me sirve y te lo voy a empaquetar de esta manera que sea sencilla para que... Exacto, y el festival surge también por eso, en el sentido, a mí la tecnología me gusta, creo que ayuda al desarrollo de conciencia, más que lo veo como una complicación. Entonces, vi la oportunidad, digamos, ¿por qué no usar la tecnología y también para que esto se expanda lo máximo posible? Entonces, claro, estaba el canal primero, pero también a través de lo presencial, porque llegan muchas personas, pero también todas esas conferencias van al canal, después se suben, entonces los ven otras personas, Claro. pero en el festival se genera algo que yo no lo sentí mucho más en el último, que ahí yo lo empecé a comprender que funciona como una gran familia y se produce como una energía. Eso lo decía también Darío Sala, mi maestro. Muchas veces él decía, mira, toda esta información que se está transmitiendo, esta información sube, y después de a poquito se va expandiendo. Entonces yo sentí eso en los festivales de una forma, y en el último, y lo sintió mucha gente, que todo lo que estaba pasando ahí, esa integración de todos hablar un poco, estar todos como en sintonía, preocupados de hacer un mejor mundo, de empezar a abrir los ojos, de hablar de propósito, de esto, de lo otro, que esa energía se va expandiendo. Eso lo he ido sintiendo que es real, con el concepto de energía, que todo es energía. Entonces, ahí me sentí bien feliz en realidad sintiendo eso, porque ahí más me di cuenta que sí es un aporte, y por eso que también los conferencistas empiezan a sentir lo mismo, Claro. que también están entregando eso a otras personas, pero también a que esto se expanda, porque es lo que está pasando hoy día en nuestra querida tierra. Estamos en esta batalla, entre comillas, entre mucha oscuridad sin duda, pero también cada vez se está expandiendo más luz. Sí, ¿tú cómo ves esto, hablando de esto? ¿Crees que la luz está ganando por fin a la oscuridad? Yo soy positivo. Ya. De esencia, muy, muy, muy positivo. No, y además que siento que uno tiene que ser positivo, no obviamente, digamos, extremo, quedando ciego, pero sí positivo en el sentido de co-crear positividad, construcción. Claro. Sí siento que hay cada vez más personas que están dándose cuenta de que la vida tiene más valor, tiene un sentido. Lo veo a través del festival porque cada vez está yendo más gente, y lo veo a través de las redes, que cada vez hay más personas que están difundiendo. Algunos critican eso, dicen que es la New Age, que esto, que lo otro, pero igual son personas que de alguna forma están razonando. Tú ves gente de todo tipo de edad que se están transformando en difusores, que hablan, etc. Y por lo tanto eso me da la sensación de que sí, que hay más gente. Ahora, claro, uno si tú te pones en las noticias, o todas las noticias malas, lo que está sucediendo con las guerras,
que el mundo tiene el lado B, tiene el lado B que es Ya. muy oscuro, que eso es una realidad. Quizás nosotros vivimos en una parte que no la vemos, pero la gente que se muere de hambre, etcétera. Sí, Pero claro, el Emilio dice que es parte del proceso, sí, es sí, parte sí. del proceso que para que una sociedad se, digamos, se renueve completamente, orden y caos, es decir, tiene que venir una caos total. Ya, Según él lo dice la Biblia también. sí. ¿Lo has ¿Tú cómo escuchado? estás en ese tema de religión, credo? ¿Del qué? ¿Perteneces a algún credo, a alguna No, la religión o verdad es que vas no. por libre? No, libre, Vas sí. por libre. Sí. No, yo no comparto mucho cuando, tanto dogma y tantas Ujú. creencias porque la verdad es que nada está validado 100%, por un lado. Entonces todo lo que hoy día se habla del caos, esto, lo otro, nadie te puede hablar de fechas, de partida. Hay cosas interpretativas, lo que hablábamos recién. Cuando se habla de un caos total, hay unos que se imaginan como que va a llegar un momento en que van a morir millones y que los millones, otros millones, los luminosos van a quedar en otro lado. Ujú. También son interpretaciones. Yo soy más lógico en ese aspecto, ¿no? Ya, Creo que son procesos, eh, que, que el proceso de transformación de esta tierra está haciendo el ya. proceso en este momento. O sea, estamos en un proceso. Es cosa, no sé, pues yo creo que ver a los hijos que están naciendo, preguntarle a las mamás cómo están siendo sus hijos hoy día, de los niños más chicos, qué es lo que están hablando, qué están sintiendo. Eh, lo que pasa es que necesitamos, ahí sí yo estoy de acuerdo que necesitamos más líderes conscientes en todas las áreas. Necesitamos más profesores conscientes. En la medicina, afortunadamente, cada vez están apareciendo doctores mucho más holísticos. Uno está viendo cambios en la medicina, pero falta todavía más gente en la salud para que cambie esa visión de esa salud que nos enferma, en vez de una visión a una salud que va hacia la longevidad sana. Ujú. Pero también están apareciendo. Científicos, ahí hay menos, pero también están apareciendo científicos que están integrando la Sí, ciencia con la espiritualidad. Entonces eso yo diría que es un gran avance, porque si en un momento dado ya la ciencia pues, nos dice, sí, todo es energía, ya capaz que llegue un momento dado que pueda decir, sí, los seres humanos también somos energía, y por lo tanto nos transformamos. Ya va a ir generando una nueva visión y cómo tú les vas a enseñar a los chicos también con otra visión, por lo tanto esos niños van a ser distintos, los profesores también. Cada vez se habla más de la importancia del mover el cuerpo, del cuerpo, cada vez se habla más de las ujú, relaciones que hay, eso tiene que ver con la correspondencia, que es una claro. ley, cómo nos relacionamos completamente en todo. Entonces, en ese sentido yo soy optimista porque creo que hay muchos conceptos y cosas que hoy día lo que tú haces, difundiendo, eh, mucha gente, o sea, uno ve YouTube antes de la pandemia y hasta el día de hoy, la cantidad de canales nuevos que hay, tú cualquier tipo de información la encuentras. Entonces, claro, hay mucha oscuridad también porque hay áreas, yo diría, del mundo que están colonizadas. Ya. Están El colonizadas. pensamiento está colonizado. El pensamiento y las personas mismas. Yo diría que hay personas que, o sea, o seres oscuros que han colonizado distintas áreas de alguna otra forma. Entonces, pero eso va a terminar en un momento dado, va a tener que tener un proceso. La gente yo creo que va a terminar rebelándose. Los medios de comunicación van a tener que ya también ir cambiando, acostados. Ahí yo lo veo en el festival, hablo con periodistas y todo. Y todavía estos temas les cuesta publicarlos, Sí, no ver la importancia que tiene, pero, todavía. ¿no es cierto? Pero ya están apareciendo periodistas un poquito más alertas, pero claro, a los medios de comunicación no les gusta, todavía hay intereses creados, pero está pasando, está pasando. Ahora, el cuánto, yo creo que nadie tiene las medidas, son intuiciones que uno tiene nomás, Claro. pero por lo menos en América Latina, yo diría que en Argentina,
Chile, México, Colombia, hay harto interés. España yo creo que también se da bastante. Sí. Hay de todo, pero Vamos bueno, a la par, yo creo, ¿no? En el sí, mundo hispanohablante, sí, sí. me parece. Los Sí. otros países, Francia, Inglaterra, no lo sé. No lo tengo medido, la Sí, verdad, no lo sí, sé. sí. Oye, tú tienes un símbolo detrás, que yo lo he visto hoy en directo, ahí arriba. Sí. Es más grande de lo que parece, se estará viendo ahora mientras hablamos. Cuéntanos por qué elegiste este símbolo tan conocido y que al final te caracteriza. Cuéntanos qué es y por qué lo elegiste. Bueno, es la flor de la vida. Mira, más que nada es un signo integrador, que tú ves Sí, que todo se interrelaciona. sí, Y eso me gusta. Yo siento lo que te decía antes también que en la vida uno va viendo cómo todo se interrelaciona. mm, Creo que la flor de la vida va mostrando eso, que todo va teniendo un sentido. No hay nada casual. ya, Nada. Eh, Toda intersección va teniendo algo. Si tú te das claro. cuenta en las relaciones, esas intersecciones en las relaciones, algo te dejó, pues. Sí, Y de ahí después se va para allá, el otro para el otro lado, y después se unen con otros y con como el otros. símbolo. Claro, y ahí vas viendo la flor completa. ¿Cuántos puntos son? ¿Tú lo sabes? No. No, te he pillado ahí. Sí. En la Son muchos. simbología no soy demasiado entendido. Mi cerebro a veces no me da para, siendo que tengo Mercurio En en Piscis, ¿no? Piscis, Claro. me cuesta mucho. No te vas a poner a contar eso. No, pero Un Mercurio en Piscis, sí, eso pero me no. cuesta mucho también identificar la simbología. Claro. ¿No? Ya. Tengo que trabajar esa parte ya más intuitiva. Pero es lo que yo veo ahí, veo la integración. Creo que el ser humano tenemos que integrarnos mucho, dejar de... a mí me resuena mucho el concepto de unidad y dualidad. En la dualidad está el ego totalmente, está la personalidad de uno. Eso es lo que no somos también, la personalidad. Es verdad. ¿Cuántas cosas no somos? Sí, pues, y en este mundo, especialmente los profesionales, han cambiado muchos profesionales, ojo, pero también se dice, esa persona tiene mucha personalidad, como algo positivo. Sí, Pero si uno lo ve, significa que esa persona tiene mucha máscara. claro. Tiene una gran máscara, tiene grandes personajes y que esos se manejan bien, quizás en su interrelación. Pero no somos la personalidad, no somos la personalidad. Qué bueno. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Sientes que has llegado ya a lo que tenías que hacer? ¿O tienes algunos planes más allá de esto? Que estás haciendo, que es mucho, ¿no? Porque estás colaborando, como has dicho, devolviendo eso que te ha sido dado. La verdad que no, mira, no tengo objetivos así distintos, grandes para adelante. Yo siento que el desarrollo de conciencia y poder hacer un aporte, hay que seguir haciéndolo. Sí, ocupando, mientras más haya tecnología, voy a intentar de que la información se pueda expandir lo máximo posible. Es decir, en ese sentido no tengo tope. Por eso que a mí me gustan harta trabajo, pero los grandes eventos, porque puedes llegar a mucha gente, puedes hacer... es mejor que hacer algo chico, ¿no? Claro. Prefiero lo grande. Pero ahora, en lo personal, siempre el trabajo es seguir desarrollando conciencia, porque uno se queda dormido constantemente, uno se olvida de uno mismo, se repite, ese loro parlanchín no se para tan fácil, o sea, hay harta tarea por hacer todavía, mucha. Claro. Entonces, no termina, ir mejorando uno como ser humano. Sí, que no es poco. Es mucho. ¿Cómo ves el tema de la IA? La IA, la inteligencia artificial. ¿Cómo estás con el tema? Mira, yo lo encuentro increíble. ¿Sí? Sí, pero están los dos lados. Ajá. O sea, está el lado A, digamos que el lado oscuro por un lado, que es el lado que nos puede llevar a una mecanización total y nos puede desconectar mucho más.
de lo que somos, porque podemos utilizar la inteligencia artificial para todo en la práctica. Pero también si lo utilizamos para uso de la conciencia, y no solamente la conciencia, sino para ser más eficientes en nuestros trabajos o en distintas áreas, yo creo que puede ser bien útil también. O sea, por ejemplo, en la salud hoy día se puede usar muy bien para aspectos de la salud que son como más operativos, se puede decir, para sanar, etc. Así que ahora, el transhumanismo, ahí yo tengo más reparos. Sí. Claro, ¿crees que representa un peligro real la inteligencia artificial? Hay mucha gente que cree que nos pueden sustituir realmente, ¿o crees que eso está infundado? Bueno, en las últimas ferias que han habido de tecnología, se está llenando robots. O sea, se dice que ya todos vamos a tener nuestros propios robots en la casa y van a empezar a hacer un montón de aspectos rutinarios. Puede ser. De hecho, hay personas que han hablado hace mucho tiempo de los implantes, de los chips en el cerebro, que ya se están implantando. Bueno, uno de los problemas del tema tecnología hoy día es la discusión con los más chicos. Uno no sabe hasta qué punto le está haciendo bien o mal. Pero sin duda que los celulares nos están desconectando. Porque no tenemos mucha capacidad de conversar, porque todos uno ve en los restaurantes, en distintos lados, los papás les pasan el celular a los niños para que se queden callados. Y está la discusión en los colegios también si los niños tienen que llevar o no llevar celulares. Entonces ese es un gran tema hoy día de la tecnología que está entre los dos lados. En el lado de la tecnología oscuro se puede decir es que estamos cada vez más desconectados de lo que somos esencialmente, porque el problema de la desconexión es que nos olvidamos de lo que somos. A veces yo lo digo, pero pienso que no se entiende bien, que en el fondo uno tiene que recordarse a uno mismo. Es decir, si ahora yo estoy hablando contigo, me estoy recordando que estoy hablando contigo. Eso es recordarse. Pero uno, si es que no habla de estas cosas, generalmente en el día pasa piola y se olvida de uno, no se recuerda. Entonces uno lo que debería hacer es recordarse a sí mismo, es lo que decían los chamanes y todo. Si estás tomando desayuno, recordar que estás tomando desayuno. Si estás caminando, recordar que estás caminando. Porque el recordar hace que te conecte. Pero el problema es que en general hoy día nosotros los seres humanos nos olvidamos de nosotros mismos. Es como se ve en la película un poco Matrix también, que funcionamos como robots. Entonces la tecnología amplifica eso. Ese es un problema importante. Claro, es una distracción, ¿no? Es una distracción, exactamente. Estamos llenos de distracciones hoy día y el sistema nos mete más distracciones. Bueno, es cosa de ver TikTok, por ejemplo. TikTok tiene imágenes, pero uno se queda pegado porque va viendo una, otra, y de repente estás viendo que llevas 30 minutos ahí viendo esas imágenes. Entonces, es lo que tú planteas. Estamos permanentemente con distracciones. Y claro, sin duda la inteligencia artificial con todas las capacidades que tiene nos va a distraer más, porque tú vas a una inteligencia artificial y le pides tal cosa y te hace la imagen, te hace los guiones, te hace todo. Entonces hay que tener ojo con eso, hay que saber parar un poco. Y yo diría especialmente los papás tienen una tremenda responsabilidad hoy día con sus hijos menores. La desconexión, ¿no? Imagínate ahora que han pasado estas desconexiones, que hubo una aquí, ha habido una también en España, ¿no? Nos desconectan de lo digital. ¿No crees que nos harían un favor porque volveríamos a nosotros mismos? Por un lado sí, pero por otro lado produciría un caos porque está todo hoy día conectado a la tecnología. O sea, piensa solamente en los hospitales, en la salud, que está todo conectado, el sistema financiero, ¿para qué decir? Imagínate, hoy día casi todo es plata imaginaria, ¿no? Sí. Pero claro, por otro lado, si se empezara a prohibir o a tomar más conciencia, hablando también, vuelvo de nuevo, Darío Sala hablaba de la educación y también Claudio Naranjo hablaba mucho de educación, que la educación no está orientada a educarnos a vivir, está educada básicamente a que seamos una especie de consumidores obedientes y competitivos en la competencia, que estemos tengamos buenos recursos para competir en la sociedad. Pero
hay cosas básicas, un poco, estas mismas leyes que hablamos, o sea, por ejemplo, que le enseñan, oye, ojo con la palabra, que con la palabra estás creando. Claro. Entonces trata de tal forma al prójimo porque eso es lo que se te va a volver. No sé, cosas tan simples que se deberían empezar a enseñar. Ahora, para eso necesitamos en gobiernos con ministros de educación que tengan un poquito conciencia. Yo creo que todas esas cosas hay que empezar a trabajarlas. Si uno ve líderes que tengan un cierto nivel de conciencia, tratar de influenciar o convencerlos de que vayan un poco más al impacto público y que sus roles sean más importantes en la sociedad. Eso yo diría, políticos también faltan. Sí. Políticos que tengan un poquito más de conciencia y un poco empiecen a influenciar en otros, entonces así vamos cambiando. ¿Lo ves posible? ¿Ves posible que existan políticos así, que vayamos hacia eso? ¿O la gente que se mete en política siempre tiene una cierta tendencia? Yo creo que es difícil. Yo conozco gente que ha entrado a la política con el objetivo de hacer un aporte de conciencia, pero ha quedado metido en el sistema. Ahí está. Ha quedado metido en el sistema. Bueno, hablando del mismo Emilio Carrillo, también lo ha dicho, por eso también se salió un poco de la política. Claro, es verdad. Porque en la política hay un tema que es grave, que es el tema del poder. El poder y el dinero, que son las armas con que el sistema también nos tiene conquistados. O sea, ven un poquito poder, ahí nos inflamos. Entonces ven que pueden gobernar, dominar una cierta grupo de personas. Y el billete también, el billete. Claro. Pero eso más el miedo, yo diría que son los aspectos más complejos hoy día que tenemos en el sistema. Porque a través del miedo también nos van implantando y con eso nos ponemos vulnerables, no nos atrevemos a hacer cosas. Claro. Etcétera. Pero no sé, yo creo que sí se puede. Sí, mira, te quería preguntar, porque todos estos años que llevas en este camino de la conciencia y de divulgar sobre la conciencia y compartir, ¿tú has visto el cambio? ¿Has visto que el cambio ya está, que hay muchísima más gente interesada? ¿Crees que estamos en un camino ya sin retorno o crees que es un cambio normal, gradual? ¿Cómo lo observas tú, que llevas tanto tiempo? Yo creo que es un camino sin retorno. ¿Sí? Sí. Yo creo que es un camino sin retorno porque la persona que ya descubrió que la vida tiene más salsa, tiene más cuentos, tiene más alegría, tiene más fondo, tiene más sentido, ya no vuelve para atrás. Porque está viviendo distinto, está viviendo con la palabra felicidad, que tanto también se manosea, pero vive con una felicidad interna, digamos. Y yo creo que al que le pica el bichito de la conciencia no se le va más, no se le va más. Ya. Así que en ese sentido, sí, yo tengo esperanza, pero por eso creo que hay que irse a los orígenes de las distintas áreas. Un poco los trabajos que se han hecho, las investigaciones sobre las distopías, pero a su vez también qué es lo que se puede hacer y todo eso. Pero requiere, yo creo que el llamado importante es que cada uno si siente un poco, siente que hay que vivir un poco en forma más profunda y que tiene valores y que tiene ciertos dones y talentos, que los aporten. Si están escuchando profesores, que hagan un aporte ya sea a sus alumnos y también tratando de influenciar en los profesores, en sus colegas. Lo mismo un abogado, ya hay abogados, de hecho en el festival hay un abogado que es canalizador, sí, y es un abogado bien serio, pero es canalizador y está hablando de conciencia. Sí. Médicos, hay muchos médicos hoy día que están hablando de conciencia y que le están mostrando a las personas la importancia de la prevención, más que de empastillarse, sino prevenir a través de una mejor calidad de vida, a través de la actividad física, etc. Entonces, yo creo que sí, están apareciendo. Políticos yo no conozco todavía, pero bueno, quizás hay más de algunos. Pero yo creo que cambiando el sistema completo es lo que pasa con la economía. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando nosotros partimos un poco del festival, ¿sí?
empezamos con el concepto de conciencia y hemos visto, por ejemplo, grandes tiendas que en sus publicidades han ocupado el concepto conciencia. Ah, mira. Entonces también yo lo he escuchado antes, ahora me suena mucho, me resuena mucho más que cuando ciertos conceptos ya empiezan a entrar como al sistema económico, ya empiezan a ser validados. Claro. Y entonces empiezan a ser validados en términos más generales. Lo que hablábamos al inicio también, que siempre he tenido como un poco la intención de que esto se haga de muy buena forma para que no sea descalificado como algo esotérico y que es para cierta gente. Entonces, de momento que es validado y las empresas también ya lo empiezan a validar y de alguna forma vayan aportando, también las empresas van a entrar, que ya algunas lo están haciendo, de darse cuenta de que trabajar con estos conceptos le hace bien porque le está gustando a la gente y con eso venden más. Parece una cosa... Qué bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, como decimos. Exactamente, Sí, es sí. un círculo virtuoso. Sí. Es un círculo virtuoso. Entonces, Qué bueno. por ese lado también se está viendo. Yo diría Sí. que hay muchas más empresas preocupadas, por un lado, a nivel interno, de que las personas que trabajan en esa empresa estén con una mejor calidad de vida. Ya sea por obligación o porque lo sienten, pero lo están haciendo. Y por otro lado se están dando cuenta de este otro tema, de que en la medida que la empresa se muestre que está preocupada de los valores y que la sociedad esté en mejor forma, la sociedad a su vez va a tener más enganche con esa empresa. Entonces por ese lado yo tengo esperanza, porque se está viendo que hasta los bancos y todo están entregando características más luminosas, entre comillas, digamos, más constructivas, y no solamente publicitando el negocio mismo, sino yendo más al fondo. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que encuentros como MCA y otros, lo que todos hacemos aquí con los canales, vamos a tener mucho más apoyo con estos temas. Y bueno, y se está viendo que hay canales y hay videos y cosas que son vistas por mucha gente. Cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Bueno, y están apareciendo también canalizadores, que también eso está lleno de escépticos, pero yo he escuchado varios canalizadores y que hemos invitado, está invitada ahora Amada Celina de nuevo, y Amada, ella da conferencias canalizadas, se para arriba y tú ves que te está hablando así en forma normal y todo, no le tirita ni una cosa, pero perfecto. Entonces yo creo que cada vez hay más evidencia que tenemos esa capacidad de conectarnos, no sé, con otros seres o quizás con nosotros mismos, pero con información que ya venían. Entonces todo eso se está validando hoy día, lo cual da esperanza. Todo, hablar de karma, por ejemplo, hablar de reencarnación, hoy día tú lo puedes hablar hasta en un directorio. Sí, sí, ya de forma más normal, ¿no? Más de forma normal. Eso también es un avance, avance. O sea, hay temas que hoy día cada vez se están hablando más, que hace el año 2012 no se podían hablar. Eso también son indicadores, yo creo que son indicadores. Ahora, sin duda que hay, por ejemplo, hay asociación de escépticos, que, ¿cierto? Que los conocemos y que andan buscando, así, dónde, pum, para después empezar a poner comentarios, etcétera. Sí. Bueno, pero ahí seguirán ellos, la asociación de escépticos. Pero yo creo que cada vez tienen menos impacto, porque las personas ya no les creen tanto. O sea, bueno, si no te resuena está bien, pero cada vez hay más personas también canalizando, por un lado, por ejemplo. Yeah. Hay sacerdote, el sacerdote Dors, no sé si lo ubica, Otto Dors. ¿No? Sí, un sacerdote que principalmente él habla de la meditación. Y de la importancia que tiene la meditación y el silencio interno. Y eso lo relaciona con la conciencia. Entonces ya va más allá, como sacerdote, el concepto del Dios así religioso. Sino habla del Dios en una meditación, del silencio, con quién te estás conectando. Que en el fondo con tu Dios interno, contigo mismo. Y lo está hablando un sacerdote. Claro. Que es reconocido, bueno, y es cuidado. Entonces, eso mismo, lo de la meditación, cada vez se habla más. Todavía hay personas que no tienen idea o lo ven como muy complejo, pero lo que pasa es que
quizás se hace a propósito muchas veces, por eso que se habla un poco, yo creo, del New Age, que a veces se hace a propósito de ponerlo complejo, los conceptos y todo. Pero la meditación es muy simple, o sea, la meditación en el fondo es atención, que es re importante con la conciencia, es decir, que lo que hablamos antes del momento presente. Sí, atención. que lo has dicho varias veces a lo largo de la entrevista, ¿no? Sí. Al final es la conexión, estar presente. Estar presente. con Y que uno tiene que ver mismo. la atención. La atención Claro. es un concepto fundamental, porque también, bueno, tiene que ver con la tecnología. La tecnología, lo que tú dijiste, nos distrae y nos pone desatentos. Sí, Salimos de la atención. sí, Y la conciencia es atención, es decir, estar unificado. Y la meditación, si uno medita, aunque sea con una simple conexión a la respiración, baja la atención. Y eso es conexión con uno mismo. Por ejemplo, 3, 4 veces al día, pararse y estar un minuto. De acordarse. ¿Pararse en qué sentido? ¿En Estar el trabajando, argentino de levantarse o pararse, en el de parar todo lo que estás haciendo. Parar, sí. Detenerse. Y mira, algo así, Está detente 10 segundos y ya pasan cosas. Uno empieza a sentir, Sí, sí, sí. se siente rico y son 10 segundos. Entonces, si uno lo hiciera 3 veces al día, detener todo lo que está pasando en la oficina, donde uno esté. Pausa. Pausa. Damos al pause así. Una pausa, claro. 3 pausas al día. Entonces, eso nos ayuda a recordarnos. Patricia May, ella es una gran maestra, que cuando tú me preguntaste por maestro, ella también es una gran maestra, sí, la Patti May, que ha hecho mucho en entregar información y habla mucho de este tema del pararse y de la meditación. Ha escrito libros y habla de lo que tú planteabas, de lo distraído, de lo desatento que vivimos, preocupados de miles de cosas externas, y se nos va el tiempo. Y claramente yo creo que todos lo vamos sintiendo con lo que está pasando, en los ciclos del sol y todo eso, que el tiempo cada vez se siente extremadamente veloz. O sea, las 24 horas se plantea que hoy día te pasan como en 16 horas. O sea, entonces hay que... Y cuando paramos también sentimos más la vida. O sea, la disfrutamos más también. Si tenemos que aprender a disfrutar más el instante, cada situación, una conversación, lo que sea, disfrutarlo y agradecerlo. Un poco como dicen los budistas también. Me gusta mucho el budismo también bajo ese punto de vista, que son agradecidos, están como siempre así medio sonrientes, conectados, digamos, y entregando lo mejor de ellos. Pero sí se puede, yo estoy esperanzado. Esperanzado, ¿no? Se te ve. Sí, porque hay muchas quinielas que apuntan a lo negativo respecto al momento actual, lleno, ¿no? Y lleno. está lleno y está los que no se dan cuenta, pero los que se dan cuenta tiran más siempre hacia lo negativo, a lo que nos están haciendo. ¿Qué les dirías a estos que dicen, mira lo que nos hacen? Mira, o sea, yo, más que diría, yo creo que hay que comprender el concepto de dualidad y unidad. Cuando estamos en la dualidad, como son las personas que te pueden estar diciendo permanentemente todo lo feo, lo malo, pero cuando estamos en la unidad significa que estamos comprendiendo que somos todos partes de la unidad, o sea, somos todos parte de la creación. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo aquí en la dualidad es parte del juego virtual que tenemos que experimentar para crecer. Si llegáramos a comprender bien en profundidad, saldríamos de la dualidad. Saldríamos de la dualidad, porque nos daríamos cuenta que estamos metidos en el juego. Ahora podemos seguir jugando, pero desdoblado. Es decir, entrando cuando queremos y salir. O sea, puedo tener un disfraz de, no sé, de súper ejecutivo y quizás discutiendo algo, pero tomar distancia, que ese es el rol nomás que está haciendo en la dualidad de súper ejecutivo. Pero no olvidarse de que somos unidad, que estoy hablando igual con un hermano de espíritu.
Entonces, si logramos eso, esa desidentificación, podemos vivir en mejor forma, porque nos enganchamos mucho menos, sufrimos menos, porque nos vamos dando cuenta que todo lo que está sucediendo es parte de esta realidad que tenemos que vivir, pero para crecer espiritualmente. Claro. Entonces nos tocó vivir, y hay que agradecer que nos tocó vivir esto, porque también viéndolo en forma positiva, nunca se ha podido tener tantas experiencias en una vida como en estos tiempos. Yeah. O sea, en una vida hoy día podéis tener muchas experiencias. Anteriormente los padres de uno, ¿cuántas experiencias podían tener en la vida? Muy poquitas. Estudiaban, terminaban el colegio, algunos iban a estudiar, otros se ponían a trabajar, se casaban jóvenes, tenían hijos, no había muchas cosas adicionales y chao. Hoy día los jóvenes pueden viajar, jóvenes viajan, tienen miles de experiencias, distintas relaciones, distintas profesiones, distintos conceptos, la tecnología, esto, lo otro. O sea, es una súper oportunidad de estar viviendo acá. Es una súper oportunidad porque podemos desarrollar conciencia hoy día mucho más rápido, porque al final el tema también es ese. En la medida que crezcamos y tomemos más conciencia, mejor trabajo hicimos en esta vida. Okay. Y nos vamos también, que el tema que también se habla poco, y nos vamos en paz, más en paz, por correspondencia. Claro. ¿A dónde nos vamos? Porque hemos empezado la entrevista, me comentabas sobre tu miedo a la muerte cuando eras pequeño. Sí. ¿Tienes miedo ahora? No tengo miedo, pero sí, siempre tengo el... sí. O sea, no me gustaría irme en la tierra, porque me gusta esta vida, yo soy feliz en la vida, siento que la vida es bonita si es que uno la ve por el lado positivo, constructivo. Qué maravilla escuchar eso. Que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden, cuando tú preguntaste si hay objetivos, no tengo grandes objetivos, porque mi objetivo es vivir el presente lo máximo posible y poder entregar ojalá lo mejor de mí, de lo que pueda. Y relacionarme bien. Entonces, eso sí me da un poquito, pucha, que como también pienso, pero no con miedo, pero qué sé yo, a los 80, 85, 90 años, ¿cómo voy a estar sintiendo que ya me queda poco tiempo? ¿Cómo voy a estar sintiendo que llega? Pero ahora no sé, uno escucha, por ejemplo, no sé, quizás tú lo conoces de España, el doctor Manuel Sanz. ¿Lo has escuchado? Sí. Yo lo he entrevistado y él habla con una convicción absoluta de que nosotros somos conciencia infinita. Él así lo dice. El doctor Manel, él ha tenido experiencias, digamos, de pacientes, experiencias cercanas a la muerte, y que le han detallado cosas que para él era imposible que las pudieran detallar. Claro. Entonces él tiene la convicción de que, y él hoy día habla de reencarnación y habla de todo. Yo lo recomiendo que lo escuchen, porque él habla de conciencia infinita. Yo creo que es un concepto muy bueno. Es decir, nosotros somos conciencia, y cuando ya nos vamos de este plano, nos vamos a otro plano, a otras dimensiones. Por eso la importancia, como creo yo, de ir preparándose para por correspondencia, que es una ley hermética, nos vayamos al otro plano con la misma sensación, con la misma resonancia que estamos teniendo cuando nos estamos yendo. Por eso que tiene que ser, ojalá, en paz, en amor, etc. Porque finalmente, si uno va viviendo con miedo y entrando a los últimos tiempos de vida con miedo, va a entrar a otra dimensión con eso. Y entonces, cuando se habla del infierno, yo creo que ese es el infierno, porque es como es mental. Entonces, lo que se plantea, lo dice el budismo y todo, que ese cascarón que uno tiene energético también se va disolviendo de a poco en el tiempo. Entonces, si uno se va con un cascarón muy denso, lleno de miedo o actuando mal, creo que por correspondencia eso también lo tiene que ir deshaciendo en otros planos. Entonces, también es como tratemos de conversar este tema y empezar a prepararnos en mejor forma, pensando que somos seres infinitos. Maravilloso. Somos de cuerpo limitados, digamos, en tiempo. Pero todo lo demás infinito.
todo lo demás es infinito. Y la correspondencia, estas leyes funcionan en todos lados. Entonces, si existe esta ley, mejor irse y mejor morirse en paz, me imagino. También he conversado con médicos, tengo un familiar también que ha trabajado con gente que se está muriendo y él ve las diferencias con personas que han tenido una buena vida, Sí. que están mucho más en paz y que se van en paz, y otras personas que le tienen un tremendo miedo porque quizás no han actuado bien, no están con cargos de conciencia, que mueren mal, pues, asustados, qué sé yo. Tiene que haber diferencias, me imagino. Claro. O sea, co-creamos el cielo y el infierno también, ¿no? Así es, pues. Claro. Impresionante. Claro, claro. Hacemos como el cielo en la tierra. Claro. Tenemos que ir co-creando el cielo en la tierra. Y ese es el trabajo de desarrollo de conciencia. O sea, la conciencia en el fondo es conectarse con la esencia, con esa cosa divina que tenemos, con la chispa divina. Maravilloso. Y hay que... Pero estamos todos en eso. Bueno, todos no, pero tú estás muy conectado, estoy muy feliz de haber venido aquí a entrevistarte. Yo siempre decía, Edgardo Vogel parece que está en una meditación mientras entrevista. Eso es lo que... Sí, sí. Y ahora que estoy aquí, mira, asienten por aquí, ahora que te tengo aquí en presencia, lo compruebo, lo corroboro, porque es la energía, es estar alguien que está a gusto, que está centrado y que está con la energía hacia lo bueno, ¿no? hacia lo positivo. Y nada, te lo agradezco un montón. Te agradezco el ejemplo, te agradezco todo lo que cuentas y toda mi admiración a ese brillo que tienes en los ojos, ese optimismo y esas ganas de expandir. Por eso MCA se llena y por eso hay tanta gente a la que atraes, ¿no? Por algo, por todo eso que irradias. Así que gracias. Le entregamos lo mejor. Y hoy hablo también de Joyce, Joyce, que está aquí. Sí, mi gran compañera. Sí. Estaba sintiendo sí, cuando he dicho eso. Sí. Yo creo que es verdad lo que se dice, que detrás de un hombre hay una gran mujer. Desde luego. Sí, que te va apoyando y te entrega también mucha energía. Yo diría al lado, no detrás, ¿verdad? Al lado, sí. Al lado, sí. Es que eso también, no sé, el otro día hablábamos en un programa el tema de la pareja, el éxito en la pareja, y yo creo que es fundamental que tengan cierta compatibilidad también en un camino de más conciencia. Claro. Porque si no, ahí se produce... Imagínate. Sí, pues, claro, si van por caminos distintos. Porque este es un camino, en el fondo, un camino de desarrollo y que tiene que haber trabajo, coherencia y también aceptación. Claro. Sí. Aceptación, coherencia. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Gracias también a Joyce, que está aquí. Y ha sido un placer venir aquí. Gracias por recibirme y seguimos en contacto. Sí, gracias por venir y mucho éxito en todos tus proyectos también. Gracias. Chao. Y chao. Un abrazo para todos. Vale, gracias.